Hola, mi nombre es Rodrigo Palomino y el día de hoy explicaré el funcionamiento de este sistema de preguntas frecuentes pensado para la comunidad de SCOM a partir de este diagrama de casos de uso. Muy bien, en este diagrama tenemos un actor para nuestro sistema, que es el usuario administrador, el cual tiene la opción de iniciar sesión. Para iniciar sesión, debe obligatoriamente validar sus credenciales. Asimismo, tiene la opción de gestionar las preguntas frecuentes. Al gestionar las preguntas frecuentes, él puede de manera opcional eliminar alguna pregunta, también de manera opcional crear alguna pregunta. Asimismo, de manera opcional, probar pregunta en el chat de preguntas frecuentes. También de manera opcional puede ver la lista de preguntas frecuentes. Al eliminar una pregunta, él de manera obligatoria debe confirmar eliminación. Al crear una pregunta, de forma obligatoria debe escribir respuesta. Asimismo, de forma obligatoria debe escribir un título a la pregunta. De forma opcional puede subir un archivo multimedia, el cual puede ser un archivo JPG, un archivo MP3, un archivo MP4 o un archivo con formato PDF. Al momento de modificar una pregunta, esto de manera opcional, tiene la posibilidad de manera opcional actualizar el título, también de forma opcional puede actualizar el contenido multimedia, o bien de forma opcional puede actualizar la respuesta. En general, así es como trabaja nuestro sistema y así es el funcionamiento de esta aplicación de preguntas frecuentes web, pensado para la comunidad de SCOM. Muchas gracias. Para nuestro proyecto utilizamos dos bases de datos, una para la parte del registro de los usuarios y otra para la parte de las preguntas y las respuestas. Para el registro de los usuarios utilizamos tres atributos, uno que va a ser su ID, otro es el username, que en este caso será el correo con el que el usuario se da de alta, y el otro será el password. Para la parte de la base de datos de preguntas y respuestas utilizamos dos tablas, una para la pregunta y otra para la respuesta. En la pregunta únicamente tenemos dos atributos, que es su ID y su nombre, que es el contenido de la pregunta. Y para la parte de la respuesta tenemos cuatro atributos. El ID de la respuesta, el multimedia, que va a ser la ruta del archivo, el ID pregunta, que es la llave foránea que viene de la tabla de pregunta y nos ayudará a acceder a cada una de las respuestas correspondientes a cada pregunta ya en el backend. Una vez diseñada la base de datos, pasamos a la fase de desarrollo, en la cual se crearon las clases necesarias para poder gestionar las preguntas y las respuestas dentro de la plataforma. Tenemos un paquete el cual se llama API, que contiene algunas clases que nos van a permitir cumplir con estas funcionalidades. La primera de ellas es la clase DB, la cual nos va a permitir hacer la conexión con la base de datos que previamente hemos creado y poder gestionar algunas consultas, inserciones o eliminaciones una vez hecha la conexión con alguna otra clase. Posteriormente tenemos la clase Login, la cual es un servlet que nos permite conectarnos con la interfaz gráfica y de este modo obtenemos las credenciales que ha ingresado el usuario. Y con base en esto nosotros validamos por medio de una consulta hacia la base de datos si es un usuario válido o si no lo es. Los resultados que devuelve, pues en este caso imprime un yes si el usuario es válido o un no si no es válido. Con estos resultados nosotros podemos posteriormente manejar la redirección hacia el sistema o negarlo en caso de que no sea un usuario válido. Posteriormente tenemos a la clase pregunta, que de igual forma es un servlet que nos va a permitir gestionar las preguntas y las respuestas por medio de sus métodos. El primer método es el doGet, el cual nos va a permitir ver una lista de preguntas y que nos va a dar todos los datos de las preguntas, como por ejemplo el ID, el nombre y la respuesta. Además también nos va a permitir ver la ruta relativa hacia el archivo multimedia que se ha insertado. Posteriormente tenemos el método doPost, que nos va a permitir hacer toda la inserción de los campos necesarios en la base de datos, como por ejemplo el nombre, la respuesta y todos los archivos multimedia que nosotros podemos insertar, los cuales son archivos MP3, MP4, JPG o PDF. Asimismo, en esta clase manejamos validaciones en caso de que se inserte algún archivo no válido o en cualquier otro error que pueda causar si no se realiza el llenado correcto de los campos. Posteriormente tenemos el método doPot, que nos va a permitir hacer la actualización o modificación de todos los campos que ya se encuentran registrados en la base de datos. Y finalmente tenemos al método doDelete, que nos va a permitir eliminar cualquier registro dentro de nuestra base de datos. Finalmente tenemos la clase buscar pregunta, que esta clase nos va de igual forma es un servlet que nos va a permitir buscar de una manera más específica una pregunta para poder utilizarlo en el chat de prueba. Finalmente tenemos la clase buscar pregunta, que esta clase nos va a
Bien, para la parte del front de la página web se utilizó el framework de React de JavaScript, el cual basa su programación por medio de componentes que en este caso nos permiten crear diferentes elementos de la interfaz gráfica que posteriormente va a visualizar el usuario. El primer componente que creamos es el de login, en el cual se importaron algunas librerías, como por ejemplo React, que justamente nos permite la creación de estos componentes dinámicos en la aplicación. También importamos los estilos de CSS que definen el estilo y el diseño de los componentes. Un componente externo que también hemos creado que se llama header, y un componente también externo, el cual es alert, que pertenece a la librería o biblioteca de React Bootstrap, que nos va a permitir manejar diferentes mensajes en la interfaz gráfica. Y el componente de redirect, para redirigir al usuario a una página diferente después de iniciar sesión correctamente. Pues bueno, aquí tenemos la definición de nuestro componente de clase, el cual tiene a su constructor que contiene a 3 elementos clave para su estado. Condition determina si se redirige al usuario al CRUD. Message para almacenar el mensaje mostrado en la alerta. Y el último para definir el estilo de la alerta, ya sea de éxito o de error. Tenemos un solo método, el cual es validar, que contiene la lógica principal para la autenticación. Realiza una llamada a un endpoint que genera el servlet de login. Bien, para la parte del front de la página web se utilizó el framework de React de JavaScript, el cual basa su programación por medio de componentes que en este caso nos permiten crear diferentes elementos de la interfaz gráfica. Por medio de un fetch, enviando los datos del usuario, procesa la respuesta para determinar si el usuario es válido y actualiza el estado del componente. Si es válido, redirige y muestra un mensaje de éxito, y si no, muestra un mensaje de error y resetea todos los campos después de 5 minutos. Para esto usamos setTimeout y, como se puede ver, aquí manejamos los 5 milisegundos. Posteriormente, el renderizado tiene 2 escenarios principales. El primero es que redirecciona al usuario a la ruta loginadmin usando el componente externo, solamente si el estado de condition es true. Posteriormente, se agrega a la navegación del header y se toma en cuenta el formulario de inicio de sesión para obtener los inputs del usuario y validar sus credenciales solo cuando le da clic al botón de enviar. Una vez dándole clic a este botón, se manda a llamar al método de validar. Como lo mencioné, una vez que se autentica a un usuario de manera correcta, se redirige al siguiente componente, el cual lo llamamos como admin. Este componente de clase nos permite gestionar todo el sistema FAQ por medio de operaciones CRUD. Tenemos la definición de los estados. Como podemos ver, uno de los tantos estados que tenemos es el de preguntas, el cual nos va a permitir guardar el mapeado que hagamos al endpoint que genere el servlet de pregunta. Asimismo tenemos el de show alert, que dependiendo de su estado booleano nos va a permitir controlar la visibilidad de las alertas. De igual forma tenemos al estado de alert text, que nos va a poder determinar el nombre de las alertas dependiendo de ciertas condiciones que vamos a manejar. De igual forma el de show modal, que nos va a permitir controlar la visibilidad. Y asimismo con el show modal de crear pregunta. Tenemos otro estado que nos va a permitir almacenar la información de una nueva pregunta que se vaya a crear, con sus elementos, el cual es nombre, respuesta y la ruta relativa de la multimedia. De igual forma, y muy similar, la de pregunta seleccionada, la cual nos va a permitir guardar los datos que contenga. Tenemos nuestro componente didMount, que nos va a permitir cargar los datos al montar el componente y poder manejar el ciclo de vida de este componente. Posteriormente tenemos el método de fetch, preguntas, que nos va a permitir realizar una petición al backend por medio del endpoint que va a generar el servlet de pregunta, por medio de una solicitud get. Y este nos va a devolver todo el mapeado de las preguntas. Posteriormente tenemos métodos para manejar el modal de eliminar, el cual se va a abrir o cerrar dependiendo de las condiciones y de los estados que tenga. Posteriormente tenemos el método de eliminar, que esta nos va a permitir gestionar esta operación por medio de igual forma de la conexión con el backend, por medio del endpoint que va a generar el mismo servlet. Aquí se realiza una petición de delete, que va a acceder directamente al método de doDelete de la clase de pregunta. De igual forma tenemos métodos para manejar los modales que crean las preguntas, para abrir o cerrar, y manejar cambio pregunta. Posteriormente tenemos el método que nos va a permitir crear la pregunta y también realiza una conexión y una petición al backend, en este caso una petición de tipo post. Como pueden ver aquí se definen los headers, los cuales nos van a permitir realizar la petición de manera correcta. Posteriormente también hay métodos para modificar la pregunta, ya sea para abrir o cerrar el modal. De igual forma tenemos el método de modificar pregunta, que de igual forma va a ser una solicitud al backend por medio de una solicitud de put.
que va a acceder directamente al método de doPut en la clase de pregunta. De igual forma tenemos el método de probar pregunta, el cual nos va a redirigir a la ruta del componente probar para poder probar una pregunta que nosotros seleccionamos. Como podemos ver, aquí se usa history para poder redireccionar de manera correcta y pasarle el ID de la pregunta que se ha seleccionado. Y tenemos algunos métodos para manejar los inputs de los formularios. De igual forma tenemos el método de ver pregunta, que nos va a redireccionar a la ruta de otro componente, de igual forma pasándole el ID. Y en el renderizado tenemos de igual forma los elementos gráficos que nos proporciona el componente de header, los títulos. Aquí en esta parte se definen las tablas que nos va a permitir poder realizar e interactuar con los botones que nos van a permitir hacer las operaciones CRUD. Aquí se hace un mapeado para poder mostrar las preguntas. Y aquí se definen los botones, los cuales al activarse se manda a llamar a los diferentes métodos, ya sea probar, abrir modales, etc. Aquí se utilizan los componentes externos que nosotros definimos, que tienen propiedades, los cuales le pasamos dinámicamente aquí para poder gestionar todas estas operaciones. Esto se hizo con el objetivo de reducir un poco el código del componente principal. Cuando le damos clic al botón de crear una nueva pregunta desde la interfaz que genera el componente admin, nos va a redirigir automáticamente al componente de crear pregunta modal, el cual es un componente funcional que está definido por medio de una función flecha, el cual tiene como propiedades show, onClose, onChange, onSubmit y nueva pregunta, los cuales nos van a permitir manejar diferentes estados del modal. Como podemos ver en el body del modal, tenemos un formulario el cual nos va a permitir crear y gestionar diferentes campos para poder insertar los datos de la pregunta en la base de datos. El campo principal es el de pregunta, posteriormente el de respuesta y el de multimedia, el cual es opcional manejar archivos MP3, MP4, PDF o JPG. Una vez creada una pregunta se pueden hacer diferentes operaciones. Una de ellas es la de ver. Este componente nos va a permitir visualizar una pregunta en una lista desplegable, la cual nos va a mostrar diferentes preguntas con sus respuestas. Como podemos ver, este utiliza los hooks para manejar la ubicación y navegación entre las rutas. Cuando nosotros le damos clic al botón de ver, nos va a mandar la ruta con el ID de la pregunta. Por medio de estas dos propiedades podemos obtener ese ID. Como podemos ver, aquí está nuestro estado inicial con los datos recibidos de la pregunta que se seleccionó desde el botón. Tenemos nuestra primera función, la cual es obtener preguntas, la cual realiza una petición HTTP por medio de Axios al localhost del endpoint de preguntas. Posteriormente tenemos nuestro renderizado, el cual nos va nuevamente a generar la interfaz gráfica del header y nos va a poner toda la interfaz de este componente. Para este componente utilizamos otro componente externo, el cual es FAQ, que proviene de la librería de React FAQ Component, el cual nos va a permitir mostrar de manera gráfica la lista desplegable con todas las preguntas que nosotros mapeamos desde la base de datos. Otra acción que se puede realizar una vez que se creó una pregunta es la de probar. Este componente nos permite probar preguntas y obtener respuestas del sistema, haciendo una búsqueda en la base de datos con la pregunta enviada por el usuario. Este componente simula un chat de prueba. Como podemos ver, este componente nos da un estado inicial con los datos recibidos de la pregunta que se seleccionó desde el botón de probar en el componente admin. Tenemos su función, la cual es buscar una respuesta, la cual hace la comparación con la pregunta que se envió y la pregunta de la base de datos para determinar si la respuesta es correcta o no. Utilizamos algunas otras funciones como normalizar texto para mejorar un poco la evaluación de la respuesta, si es correcto o no. También manejamos el enviar mensaje, el cual permite registrar el mensaje enviado por el usuario en el chat. Solicita al backend la respuesta correspondiente llamando a la función buscar respuesta y posteriormente registra la respuesta en el sistema junto con el tiempo y aquí nos imprime si la respuesta es correcta o no. Finalmente, en el renderizado del componente manejamos los estilos y los elementos importantes para mostrar el chat de prueba. Finalmente, otra acción que se puede realizar una vez creada una pregunta es la de modificar. Este componente nos va a desplegar un modal en el componente principal, el cual es admin, que básicamente muestra un formulario con los datos que ya se han ingresado y permite manejar la actualización de estos datos. De igual forma, por medio de una petición doPut con el backend. Una vez ejecutado el proyecto desde NetBeans, podemos ver que toda la aplicación se sirve en el puerto
8080 de localhost. La primera pantalla que nosotros vemos es la del login. Si nosotros ingresamos unas credenciales inválidas, el sistema automáticamente nos va a informar esto. Para este caso, la contraseña correcta es la de 1234, tal y como se definió en la base de datos. Al iniciar sesión, nos va a desplegar toda la interfaz de la gestión del CRUD. El primer botón de prueba que tenemos es el de crear una nueva pregunta. Como mencioné en el código, nos va a generar un modal para crear una nueva pregunta. En este caso le voy a poner pregunta nueva y voy a rellenar el campo de respuesta con valores aleatorios. Como mencionamos, es opcional agregar una multimedia o no. Si yo le doy en confirmar, me va a poder crear una pregunta de manera exitosa y me lo informa. Y como podemos ver, aquí se ha creado. Si yo le agrego algún archivo multimedia, de igual forma se va a hacer la creación. Por ejemplo, voy a agregar este archivo de tipo JPG y de igual forma me informa que se ha creado de manera exitosa. Una vez creadas nuestras preguntas, nosotros podemos hacer diferentes acciones sobre estas. Una de ellas es la de ver. Al darle yo clic me va a redirigir a otra interfaz que es gestionada por medio del componente de ver pregunta. Como podemos ver, me va a desplegar toda la lista de preguntas que están actualmente en la base de datos. Y como pueden ver, automáticamente se despliega la pregunta que yo seleccioné. Por ejemplo, voy a seleccionar la pregunta número 10 y le voy a dar en ver. Y automáticamente se va a seleccionar y se va a desplegar. Otra acción que podemos hacer sobre las preguntas ya creadas es la de modificar, que básicamente, como lo mencioné, va a desplegar otro formulario con los datos que nosotros previamente ya hemos insertado. En este caso, este registro no tiene un archivo multimedia y aquí me lo informa. Sin archivo multimedia, deseas agregar uno, si yo le doy en sí, me va a desplegar el input para poder seleccionar el archivo. Y pues seleccionamos un PDF ahora. Y le damos en guardar cambios. De igual forma nos está informando que ya se ha modificado de manera exitosa. Y como podemos ver también aquí. Estos hipervínculos nosotros podemos abrirlos y automáticamente nos va a mostrar los archivos, los cuales se están cargando por medio de la carpeta de uploads en la raíz del servidor, que en este caso es Tomcat. De igual forma, si yo selecciono la imagen, me la va a abrir en otra pestaña. Otra de las tantas operaciones que tenemos es la de eliminar. Si yo le doy a eliminar a cualquiera, me va a abrir un modal para confirmar que voy a eliminar esta pregunta. Y confirmamos. Y automáticamente se está eliminando. Una vez ejecutado el proyecto desde NetBeans, podemos ver que toda la aplicación se sirve en el puerto 8080 de localhost. La primera pantalla que nosotros vemos es la del login. Si nosotros ingresamos unas credenciales inválidas, el sistema automáticamente nos va a informar esto. Para este caso, la contraseña correcta es la de 1234, tal y como se definió en la base de datos. Al iniciar sesión, nos va a desplegar toda la interfaz de la confirmar que se está eliminando de manera correcta, tanto en la interfaz como en la base de datos. Yo aquí acabo de crear una nueva pregunta, la cual tiene el ID de 18. Si yo le doy en eliminar y confirmo dicha eliminación, vamos a corroborar en la base de datos por medio de mi consulta. Hasta el momento sí me aparece la pregunta número 18, pero si yo hago la consulta ya no me aparece. Ahora vamos a eliminar la pregunta número 8. Si yo le doy en eliminar y confirmo, hago mi consulta, de nueva cuenta se ha eliminado de manera correcta. Si yo creo una pregunta, vamos a corroborar que se ha hecho de manera correcta en la base de datos. En la interfaz ya me aparece porque se hizo de manera correcta el mapeado y vamos a hacer nuestra consulta en la base de datos y también se ha creado con el ID de 19. De igual forma, si nosotros hacemos otra acción sobre las preguntas, que en este caso es la de probar, nos va a redirigir a otra parte de la interfaz, la cual es el chat de prueba, que automáticamente me va a rellenar el input con la pregunta que yo seleccioné. Por ejemplo, aquí. Yo le doy en enviar y automáticamente el sistema me va a generar la respuesta. Solo me va a generar respuestas, que tengan una pregunta asociada. Por ejemplo, si yo ingreso una pregunta que aún no ha sido registrada en la base de datos, me va a arrojar que no hay una respuesta disponible. Aquí hace la evaluación de la pregunta, evalúa en cuánto tiempo se hizo la respuesta y si la respuesta fue correcta o no. En este caso sí fue correcta porque coincide la respuesta con la pregunta que yo hice. Y en este caso es incorrecta porque no hay ninguna coincidencia con esta pregunta. Si yo le doy al botón de regresar, me va a regresar a la misma interfaz. Por ejemplo, si yo creo una pregunta pero no pongo no lleno ningún campo, me va a salir una alerta de que todos los campos son obligatorios. ¿Qué más?
En este caso, si nosotros tratamos de insertar un archivo que no es válido, porque solo acepta archivos MP3, MP4, PDF y JPG, nos va a salir una alerta como pudieron observar. En este caso, formato de archivo no permitido, y nos informa qué tipo de archivos son los que están permitidos. Si le damos al botón de salir, nos va a redireccionar de nueva cuenta a la raíz del proyecto, que en este caso es el login.